Buenos días, mi nombre es Patricia Ramírez, soy maestra, trabajo en la zona rural del municipio de Pereira, departamento de Risaralda, Colombia, con niños con la modalidad Escuela Nueva. Tengo niños de preescolar a grado quinto. A partir de la lectura que realicé acerca de las matemáticas y la literatura, entonces podría decir que es sumamente importante, es muy importante. Es muy importante que nosotros como maestros llevemos esta estrategia tan significativa al aula. Que la cantidad de textos que nos dan ahí, esas obras literarias, es importante que las conozcamos, hagamos una muy buena planeación y podamos llevarlas al aula y aprovechar ese material que es un tan buen recurso para poder hacer una didáctica diferente en el aula, para que nuestro trabajo sea más significativo. Podemos también lograr que nuestros niños aprendan de una mejor manera, porque como decía por allá en una parte del texto, decía, los niños son como unas esponjas. Entonces nosotros debemos aprovecharnos de eso para conseguir que los niños puedan adquirir las competencias que nosotros deseamos, esas competencias del saber hacer, del saber conocer, pero también del saber ser, que es tan importante. Nosotros podemos con esos textos, primero que todo conocerlos, sería como la parte más importante, conocerlos y hacer una muy buena planeación para poderlos llevar al aula de clase y poder maravillar a nuestros niños, poder hacer que tengan todavía esa capacidad de asombro al momento de hacerles la lectura, y así seguramente que garantizaremos un aprendizaje muy significativo. Me encantaron fueron 16 páginas las que leí, muy buenas, muy productivas para mí y me pueden servir y ayudar mucho en mi trabajo. Para esta actividad he escogido el siguiente estándar. Reconozco significados del número en diferentes contextos: medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre otros. Describo y comparo y cuantifico y cualifico situaciones con números en diferentes contextos y nuevamente en diversas representaciones. El cuento tradicional que escogí fue el de los 3 cerditos, que es un texto sumamente conocido por todos, inclusive mis niños lo conocen muy bien, pero no he trabajado con ellos la matemática con ese cuento. Entonces, me pareció es muy chévere, puede ser muy corto y se puede trabajar de una muy buena manera con ese cuento. Entonces, solamente voy a leer un pequeño fragmento para que el tiempo me alcance en la actividad. Los 3 cerditos. Había una vez 3 cerditos que eran hermanos y se fueron por el mundo a buscar fortuna. A los 3 cerditos les gustaba la música y cada uno de ellos tocaba un instrumento. El más pequeño tocaba la flauta, el mediano el violín y el mayor tocaba el piano. A los otros 2 les pareció una muy buena idea y se pusieron manos a la obra, cada uno construyendo su casita. La mía será de paja, dijo el más pequeño. La paja es blanda y se puede sujetar con facilidad. Además, solo necesitaré 50 piezas de paja. Terminaré muy pronto y podré ir a jugar. El hermano mediano decidió que su casa sería de madera. Puedo encontrar un montón de madera por los alrededores, explicó a sus hermanos. Construiré mi casa en un santiamén con 63 troncos y me iré a jugar. Bueno, si observamos hasta ahí, el cuento nos puede dar una gran cantidad de oportunidades de llegar a los niños y de que los niños tengan un aprendizaje muy chévere. Entonces, por ejemplo, podremos trabajar texturas, ¿cierto? Lo que es blando, lo que es duro, materiales, como la madera, por ejemplo. En una parte hay uno con los ladrillos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los materiales, por ejemplo? Podemos trabajar medidas, cuánto puede medir, si el que lo va a hacer con troncos, cómo es las formas también, qué forma tiene un tronco, qué tamaño más o menos podría tener el tronco, en centímetros cuánto mediría un ladrillo, ¿cierto? ¿Cómo podemos medir un ladrillo?
ya que un ladrillo es una figura con 3 dimensiones. Entonces hay mucho de dónde coger para trabajar con los niños. Además, las decenas, el conteo en ascenso o en descenso. Y podríamos trabajar en grupos divinamente o también de manera individual. También podríamos formar grupos con materiales diferentes, diversos, para que los niños los puedan tocar, palpar. Aparte de eso, contar. Ellos mismos pueden formar sus decenas hasta llegar a la centena. Bueno, en el aula de clases, con ese cuento, mire, podríamos hacer una clase muy chévere y no es una clase o sea, y es algo que puede durar muchas clases con un mismo cuento. Muchas clases podemos llevar a los niños en un mismo cuento y que sea de una manera amena, que sea de una manera didáctica y lo más importante, que los niños puedan aprender y que ese estándar que nos planteamos y esas competencias que nos planteamos para ellos, pues que alcancemos esa meta, que alcancemos ese objetivo.